Entonces, sé que habíamos quedado acá. Lo que, lo que le estaba mostrando es justamente esta estela que representa al, al, al rey Naram Sin. Y como pueden ver, acá están los discos solares que representan a las divinidades, a propósito del documental Zeitgeist que le estaba diciendo, sobre todo en torno al sol. La montaña, que si ustedes se dan cuenta, es, como dice allí, es la unión de dioses y hombres, ¿no? Pero es el punto más alto al que puede llegar una persona, obviamente no estamos hablando de, de cohetes espaciales, que podía llegar un hombre, un ser humano, a estar lo más cerca con la divinidad, ¿no? Eh, Hoy día nosotros podemos ver, si bien no son montañas, pero podemos ver este tipo de señales o de simbología en templos religiosos. Por ejemplo, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nosotros podemos ver, creo que se los comenté en un momento, una especie de antena, ¿no? Que no es una antena, parece una antena, ¿no? Es como una punta, como una aguja larga. En el caso de la Catedral de Osorno, por ejemplo, son esta punta que tiene la catedral como si fueran dos manos rezando, que también se alza hacia el cielo, ¿no? Generalmente todos los templos religiosos tienen algo, una punta, que es justamente el mismo símbolo que se está usando acá en esta cultura mesopotámica, esta civilización mesopotámica, que es tratar de estar cerca de la divinidad. Es una verdadera antena que nos acerca a nosotros pobres mortales con las divinidades a las cuales nosotros rendimos nuestro culto, ¿no? Eh, Obviamente tenemos acá, como dice ahí también, tenemos al rey Naram Sin, que obviamente es mucho más grande si lo ven proporcionalmente con sus enemigos que están siendo pisoteados literalmente. En este caso, una de las similitudes de las culturas mesopotámicas, de las diferentes civilizaciones mesopotámicas, es que eran muy explícitos en demostrar la sumisión de un pueblo a otro, ¿no? Por ejemplo, si tenían que mostrar a alguien cortándole la cabeza al otro, lo mostraban. Si tenían que mostrar a una persona desollando a otra, la mostraban. O sea, el impacto visual era muy interesante en esta civilización, ¿no? Y tal vez se parece un poco a la nuestra, el impacto visual. Que quede clarito, sin ninguna duda. Mira, aquí lo están desollando vivo. Así que quede clarito. Lo vamos a ver, no se preocupen, ustedes saben que les voy a mostrar eso. En el relieve, por supuesto. Y obviamente los soldados acadios ordenaditos siguiendo los mandatos de su rey. Bueno, otra de las civilizaciones del Próximo Oriente es la civilización babilónica, cerca de finales o más cerca del final del siglo XXIV antes del presente. Como pueden ver allí, es la típica, lo que nos remite a la civilización babilónica principalmente, como ustedes ya adivinan, es al código de Hammurabi. Bien, una que no estaba dormida, gracias. Así despertamos a los compañeros y compañeras. Efectivamente, como dice Mary, el código de Hammurabi. ¿Y qué decía el código de Hammurabi? Como lo dicen aquí estos futboleros, lo vamos a ver, pero ojo por ojo, diente por diente, cardenal por cardenal. Cardenal, un machucón. O sea, una justicia basada en la retribución vengativa. Bueno, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando acá en cuanto a superficie, eh, la superficie en kilómetros cuadrados de lo que era Babilonia, esta gran ciudad, ¿no? que ha pervivido en la historia de la humanidad hasta hoy, la estamos estudiando, tenía una superficie de 9 kilómetros cuadrados. ¿Saben ustedes cuál es la superficie de Osorno, de la ciudad de Osorno? Babilonia, 9 kilómetros cuadrados. Osorno, tiren una cifra. Me gusta cuando se pierden así porque les da miedo tirar una cifra. Vamos, Joaquín. ¿Estás dormido, Joaquín? Javiera. 20. 951.3 kilómetros cuadrados. No, Esto está en Google, lo acabo de buscar. Copión. Exacto.
Qué certero. Gracias, Rodrigo. Está un poco más cerca, pero efectivamente, como dice Joaquín, con un conocimiento previo que tenía Joaquín, sin duda, son 951,3 kilómetros o 23,3 kilómetros cuadrados Osorno, ¿no? Imagínense, Babilonia son 9 kilómetros cuadrados. Osorno tiene 951 kilómetros cuadrados de superficie. ¿Se dan cuenta proporcionalmente de qué porte era Babilonia? Chiquitísima, ¿no es cierto? Muy pequeña. Por eso les digo que la percepción de nosotros, quizás como imperios, como grandes civilizaciones, no está dada por la extensión, necesariamente, sino que por lo que ha dejado al porvenir, ¿no? Entonces, imagínense, los sumerios, también bastante pequeños desde el punto de vista geográfico, pero la escritura, el sistema sexagesimal, lo que yo les comentaba antes, ¿no? La rueda, o sea, en 200 años crearon todas esas cosas. Y nosotros aquí como sorninos todavía estamos creando, pero bien, no hay que perder la esperanza. Bien, ¿qué podemos decir de Babilonia? ¿Alguien sabe? Joaquín, ¿qué nos puede decir de Babilonia? Babilonia, Joaquín. No mucho, profesor. Los jardines flotantes, una de las maravillas del mundo antiguo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, la Mary dijo código de Hammurabi. La perdonamos. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué más les suena? ¿En relación a qué de Babilonia? Cualquier cosa. Aquí Principalmente entra sabemos, Eh, ¿sí? la torre de Babel, igual entra acá, profe, ¿o no? Sí. Ah, la verdad es que entra más adelante, pero sí, tiene que ver justamente, recuerden que la fundación de Babilonia es a manos de los acadios. eh, Sin embargo, el esplendor se le va a dar de manos eh, de Hammurabi, el gran emperador, y yo diría que como el gran y único emperador babilónico, pero después en el reino neobabilónico es donde aparece esta figura de Babel, de la que vamos a hablar también enseguida. Pero efectivamente, también es uno de los elementos, junto con los jardines colgantes, como dijiste Rodrigo, tú, los jardines flotantes. Hay una mezcla Casi. con Tenochtitlán seguramente. Pero está bien, hay que mezclar, ¿no? Recuerden que en esta época la creación bueno, con el tiempo se van a ir dando algunas creaciones piramidales, como en el caso del Sigurat para la civilización mesopotámica, o como en el caso de las pirámides escalonadas al principio en Egipto, después las pirámides como las conocemos, o las pirámides nubias, o las pirámides aztecas, mayas. eh, Se ha buscado ahí alguna sincronía, pero a mí me parece, es como si ustedes inventaran el fuego, ¿no? Lo puede inventar la Merari, el Filip, Joaquín, Rodrigo, Omar. Los significados de, por decirte, las pirámides aztecas y las pirámides del Sigurat eran completamente distintos, porque el Sigurat era un Exacto, templo, tenía vida exacto, diaria, en cambio las egipcias eran tumbas, van variando los significados. exacto, exacto. A pesar de que sabemos que los yacimientos arqueológicos aún están siendo explorados y, por ejemplo, nos hemos llevado sorpresa justamente a propósito del ejemplo que da Rodrigo, que se ha descubierto que también eh, fungían en ocasiones, por ejemplo, estos recintos sagrados, los templos sagrados aztecas, como tumbas, ¿no? Son datos que se han ido recopilando en la actualidad, muy recientemente, pero efectivamente eh, existen diferencias. Entonces, ver un poco más allá me parece que está súper bien, ayuda al intelecto, pero por ahora no podemos decir cuál es el denominador común, ¿no? Yo creo que los seres humanos son capaces de crear pirámides en cualquier parte, así. Da lo mismo en ese sentido. Bien, avancemos entonces. Bueno, en cuanto a la etimología, hay que decir que Babilonia, eh, que en griego se escribía Babilón, como baby, así tal cual, y lon, Babilón, que significa en acadio puerta de Dios. En acadio se decía Babilum, significa la puerta de Dios. Imagínense el medio nombre, ¿eh? Así como, no, Osorno significa la puerta de Dios. Ah, espectacular.
para que se hagan una idea de cómo se veían ellos mismos. Bien, sabemos que Sumer es invadida por varias tribus nómades, como yo les decía, entre ellas van a ser los acadios, que después obviamente dejan de ser nómades, ya cuando se establecen, debido justamente a la opulencia de Sumer. Llama la atención. Imagínense, la primera gran civilización y cómo no va a llamar la atención para los pueblos que se van integrando. O sea, ¿qué es esto? Qué hermoso, qué sé yo también lo quiero, organicémonos de manera parecida o invadamos, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la civilización sumeria, como les digo, va a tener un gran florecimiento por allá por el 3600 antes del presente, pero va a sucumbir evidentemente a las invasiones múltiples que se producen en la zona tan fértil que poseía, ¿no? Justo casi en la desembocadura y en la unión del Tigris con el Éufrates en el Golfo Pérsico. Bueno, justamente una de estas tribus nómades va a absorber poco a poco la cultura sumeria. Incluso cuando el imperio acadio estaba dominando, la cultura, o lo que iba a ser en el futuro la civilización babilónica, se fue formando sobre la base de la cultura sumeria. Por lo tanto, Sumeria finalmente no muere, sino que pervive en las diferentes civilizaciones y culturas que van de alguna u otra forma, si me permiten la palabra, emanar de ella, ¿no? O sea, la herencia es tan fuerte de Sumeria que Sumeria sigue viviendo en las civilizaciones que se van a erigir por sobre ella. Y finalmente, estas tribus que van a absorber la cultura sumeria, que son estas tribus babilónicas, van a constituirse en el imperio babilónico o reino unificado de Babilonia. Espérenme un segundo. Espérenme un segundito, chiquillos. Tenemos una urgencia con mi socia. A ver. Préstame todo. Préstame todo. El otro cargador. Bien, entonces se va a constituir en el reino unificado de Babilonia cerca del siglo XXI antes del presente. Es decir, justamente en las antípodas de nuestra propia secularización, de nuestro siglo, el imperio babilónico pasa a ser el reino unificado de Babilonia. De eso hubo, como yo les decía, varios reyes, pero el único, diría yo, que pasa a ser bastante relevante o conocido va a ser el rey Hammurabi, da lo mismo como lo digan, lo importante es que se entienda, que va a gobernar desde inicio del siglo XVIII, 1792, recuerden, inicio, ¿no? Inicio, porque estamos en sentido inverso la numeración. Por lo tanto, desde el inicio del siglo XVIII hasta mediados del siglo XVIII va a ser su reinado. Pero va a pasar a la historia principalmente por el código de leyes que va a transmitirnos. Hija, Trini. La ciudad de Babilonia tiene la gracia de estar protegida por un muro elevado, que también es una buena idea. Un muro elevado para evitar invasiones. Y eso va a ser algo que se va a imitar, que se va a crear constantemente, justamente por la opulencia que van a empezar a adquirir estas ciudades. Entonces,